Café con Tata Salcedo, la psicóloga, un espacio dedicado a ampliar la conciencia y a disminuir el estigma relacionado con la salud mental. Nuestra misión es ofrecer recursos y herramientas prácticas que fomenten el bienestar mental, inspirando y motivando a los oyentes a dar prioridad a su salud mental. Escúchame todos los jueves 5 p.m. en vivo por Facebook y YouTube en Enfoque TV, porque tu salud mental es una prioridad. Buenas tardes a todos nuestros televidentes de Enfoque TV y de Tata Salcedo, la psicóloga. Un jueves más, un jueves de salud mental. Hoy vamos a hablar acerca de cómo crear límites saludables, no solo en las relaciones románticas, sino vamos a hablar en general, en las relaciones laborales, en las relaciones sociales, en las amistades. Hoy vamos a hablar en detalle de todas y cada una de estas relaciones y crear límites. Los creamos a partir de ciertas necesidades que con el tiempo pues vamos teniendo según las necesidades que nosotros tenemos, según las situaciones que se presentan. Entonces hoy vamos a hablar de esto. Recuerden que estamos en vivo y ustedes pueden preguntar sobre este tema todo lo que quieran, que lo vamos a estar respondiendo. Entonces damos un saludo a todas las personas que están conectadas en Facebook. Recuerden que también nos conectamos por YouTube y por Instagram. Así que hoy, como hablando de límites, creo que para empezar el tema, y es súper importante tener en cuenta, y es que los límites, ¿qué son límites, no? Cuando preguntamos qué son límites, ¿qué se nos asocia a nosotras? Algo que nos limita, ¿no? La misma palabra nos lo dice, algo que nos limita, y debemos de entender que los límites es esto, es esa parte, y sobre todo cuando hablamos de las relaciones, pues es ese tope al que llega alguien, a ese límite que llega alguien en su relación, en su manera de hablar, en la manera en cómo se comunica, la manera en que te tratan, ¿sí? Todas estas cositas son límites. Entonces todas las personas lo tenemos, todas las personas tenemos una forma de cierta manera de generar estos límites, pero muchas veces no somos tan conscientes, que lo que ocurre es que como no somos conscientes, entonces dejamos pasar, entonces justificamos muchas conductas de las demás personas y no nos atrevemos a poner límites. Los límites muchas veces son con dificultad puestos, pero las personas que no los ponen es porque tienen también una creencia de que no es necesario hacerlo, o son personas que normalmente evitan el conflicto, son personas que no les gusta de pronto llegar a profundizar o a intimar dentro de una conversación y por eso no lo hacen. Entonces esto es importante que ustedes también lo tengan en cuenta, que los límites es hasta dónde hemos llegado, pero esos límites son límites que nosotros mismos tenemos que ser conscientes. Los límites pueden llegar a ser no negociables, claro que sí, eso me lo preguntaban en estos días, sí puede ser un no negociable, y de hecho se convierte en un no negociable cuando nosotros hablamos de los límites. Entonces creo que aquí, para empezar, ¿qué son los límites? ¿Qué se asocia con nosotros con los límites? Pues lo más claro es que son las normas o las fronteras que establecemos para generar, sobre todo para que nosotros podamos proteger nuestro bienestar, tanto físico, mental, emocional. Aquí es donde lo hacemos. Entonces, ¿qué queda claro aquí? Que exactamente esos son los límites, ¿sí? Es una norma, es una frontera que todos los seres humanos podemos poner para que nosotros podamos cuidar nuestro bienestar físico, emocional y mental, ¿sí? ¿Qué nos ayuda? Pues nos ayuda a que nosotros podamos a definir lo que es aceptable y lo que no es aceptable en nuestras relaciones y entre nuestra vida diaria. Aquí tiene que ver con lo que les decía, en esa parte donde hablamos de cuáles son los no negociables. ¿Qué es un no negociable? Les voy a dejar esta pregunta al aire a todos ustedes. ¿Cuál es un no negociable en una relación general? No en solo una relación de pareja de tipo romántico, sino en una relación en general. Por ejemplo, ¿cuál es un no negociable en su relación de pareja? ¿Cuál es un límite que ustedes ponen en sus relaciones sociales? ¿Cuál es un límite que ustedes ponen en sus relaciones, por ejemplo, laborales? Puede ser de comunicación, puede ser una manera de cómo llevan el tema del trabajo. O sea, todas estas cositas son cositas que debemos de tener en cuenta y les pueden servir a ustedes. Entonces, ¿por qué es importante tener los límites? ¿Por qué es importante
saber nosotros establecer límites. Pues resulta que para que nosotros podamos establecer los límites, nosotros debemos de ser claros de cuáles son los límites que queremos. Y para esos límites, pues nosotros tenemos que tener condiciones. ¿Se acuerdan que yo en las sesiones anteriores yo les hablaba acerca de eso? En las sesiones, no en la anterior, sino en antiguas, en que yo les hablaba y les decía, las relaciones deben de tener condiciones. Claro que sí, todas deben de tener condiciones. Esas condiciones nos permiten que nosotros tengamos relaciones sanas, ¿sí? Y relaciones que sean horizontales. Cuando hablamos de relaciones sanas horizontales, estamos hablando donde hay igualdad, ¿sí? Porque hay las relaciones que no son sanas, son relaciones que son verticales, donde hay una persona ejerciendo mayor poder sobre la otra persona y no se tiene en cuenta la opinión, ¿sí?, de la otra persona, se invalidan las emociones de la otra persona, se manipula. Ahí estamos hablando de una relación que no es sana. Aquí también debemos de saber que estos límites son límites que son demasiado importantes y son súper esenciales para nosotros poder tener relaciones equilibradas, sanas y respetuosas, porque si no hay límites, pues evidentemente nosotros vamos a tener relaciones que no son sanas. Aquí esto nos permite que cuidarnos a nosotros mismos y también de nuestros propios recursos y además fomentar el respeto mutuo. O sea, tú le enseñas también a la otra persona a que pueda fomentar también ese respeto. Yo te trato con respeto, tú me tratas con respeto. Normalmente dice eso cuando está en una discusión, o sea, yo te estoy tratando con respeto, lo ideal es que tú también me respetes, ¿sí? Pero también cuando nosotros fomentamos esos límites, pues son límites que muchas veces no se cruzan porque son claros y se tienen muy en cuenta. Entonces, para que esto lo pongamos a practicar. Santi, yo les hice una pregunta a todos para que nos contestaran en el en vivo. De pronto, si ves por ahí respuestas, es ¿qué son límites para nuestros oyentes? ¿Listo? Para que de pronto si nos responden, pues estemos atentos. ¿Listo? Hay diferentes tipos de límites, ¿lo sabían? Esos diferentes tipos de límites son límites que digamos que son los principales que nosotros debemos de usar y de tener. Límites físicos, límites emocionales, límites materiales y límites temporales. O sea, son 4 tipos de límites diferentes. Estos 4 tipos de límites diferentes pues hacen que nosotros podamos crear como esa norma, ¿sí? Y esa frontera en ciertas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, los límites temporales normalmente son límites que se crean mucho en el trabajo, ¿sí? Los límites físicos y emocionales también, pero digamos que es más los físicos en el área laboral. Por ejemplo, los emocionales en relaciones afectivas, no solo con su pareja, sino dentro de su área, por ejemplo, social, esto puede ser, y los límites materiales. Entonces voy a explicarles cada uno para que ustedes los puedan entender un poquito, ¿sí? Y puedan saber. Entonces también la pregunta que les hice a las otras personas que están conectadas en Facebook, se las hago a los de Instagram, y es como, ¿qué límites ustedes normalmente ponen en cada una de sus áreas para las personas que están conectadas con nosotros en Instagram, ¿sí? Entonces, los límites físicos. Cuando hablamos de los límites físicos, pues claramente estamos hablando del contacto. ¿Qué tanto acercamiento, espacio personal y el contacto físico tiene una persona con nosotros, ¿sí? Hay que saberlo comunicar. Yo tengo una amiga que a ella no le gusta que le cojan el cabello, ¿sí? Ella odia que le agarren el cabello. Y yo la miro y cada vez que alguien de pronto le toca su cabello, porque su cabello no es un cabello, digamos que es un cabello diferente, obviamente genera un impacto cuando uno va a cualquier lugar. Entonces es un cabello afro, es un cabello que la gente quiere normalmente tocar y a ella no le gusta porque la parte de su cabello es una parte que es súper importante para ella. A cada persona, y piénsenlo en ustedes, qué parte de su cuerpo ustedes definitivamente dicen como no, y hay gente que lo ve muy normal. Entonces también ella crea un límite con la gente de no me toques mi cabello porque no me gusta, porque es algo que me incomoda. De pronto le puede pasar con gente desconocida y ella inmediatamente pone un límite. Pero si ella no pusiera ese límite, ¿qué sería lo que pasaría? Pues la gente constantemente le agarraría el cabello y se sentiría cada vez más incómoda. Entonces esto es algo que debemos de tenerlo en cuenta. Lo mismo, por ejemplo, en el contacto físico. Esto pasa mucho en el tema laboral.
Cuando cierta persona se acerca o tiene cierto contacto físico que a ti te incomoda, tú puedes poner un límite. Inmediatamente, ¿cómo sabemos que un contacto físico a nosotros nos está incomodando? Pues cuando sentimos el malestar, cuando hay esa incomodidad que nosotros decimos como esta persona está demasiado cerca de mí, esta persona está poniendo su mano donde no debería ponerlo. Entonces son estas cosas que debemos de saberla y de tenerlas en cuenta, ¿sí? Que de pronto muchas veces no lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la preferencia que nosotros tenemos sobre el contacto físico y la proximidad? ¿Sí? ¿Qué tan cerca puede estar alguien? Que sus manos, un abrazo, ¿sí? Porque aquí se pueden generar muchas cosas e incomodidades. Puede haber que en un abrazo, puede haber que un toque en una parte donde de pronto el hombre o la mujer no se sienta cómodo, pero no diga nada. Esto es el tipo de límites que nosotros podemos generar en lo físico, porque se puede repetir o puede pasar que la persona de pronto no sea consciente y lo esté haciendo. Entonces debemos de saberlo. Límites emocionales. Cuando hablamos con los límites, sobre todo los emocionales, tiene que ver con la protección de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Acá nos cuidamos netamente de nuestra parte emocional y es la capacidad que tenemos para decir no. Esto en algunas personas, creería yo que la gran mayoría y un buen porcentaje de las personas que les cuesta decir no, no puedo hacerlo, no te puedo acompañar, no te puedo ayudar. Entonces entran en un estado de complacer. Entonces complacen y dicen todo el tiempo sí, 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 y puede pasar que esa persona llegue a un punto en donde está tan concentrada en decir sí, 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 que deja de hacer sus cosas de su propia vida. Entonces se ve súper atareada a planes y cosas de su vida porque tiene que hacer otras. Entonces aquí es súper importante establecer lo que nos hace sentir cómodos e incómodos y nosotros decimos no. No quiero ir a ese lugar. Entonces cuando nosotros aprendemos también a darnos cuenta como, no sé, estoy con mi pareja y hay un lugar, se van a reunir con X o Y personas y resulta que con esas personas no te sientes cómoda. Ve tú sí te sientes cómodo, yo no, yo prefiero quedarme. Está bien, me parece que es cómodo desde que entre la pareja lo hayan hablado, sea algo que sea compartido entre la pareja. Esto puede pasar también, por ejemplo, con los amigos. Si hay algún entorno, alguna situación social en la que no quieran estar, pues muchas veces esto puede ocurrir, en que tú puedas decir no quiero ir, no me siento cómodo ir en ese espacio, no me siento cómodo saliendo con ese tipo de personas. Eso es súper importante. O cuando ofrecemos ayuda, también podemos decir no y considerar que si decimos no, pues no vamos a tener un problema con la otra persona. Por eso de vez en cuando debemos decir no y en vez de estar diciéndole a todo el mundo sí, sí, sí todo el tiempo. Esto hay algo que hay que trabajar. Límites temporales. Cuando hablamos de los límites temporales se refieren a cómo manejamos nuestro tiempo. Implica que acá establezcamos un límite y que sea sobre cuánto tiempo dedicamos a ciertas actividades o a otras personas. Entonces aquí nos concentramos más y tiene que ver más esos espacios, ese tiempo que ustedes pasan ya sea con sus amigas, con sus amigos, haciendo un hobby, entrenando, haciendo todas esas actividades que ustedes están. Entonces un límite de que esa persona o esas personas no tengan que sobre todo contar con tu tiempo, ¿sí? Vas a hacer esto, pero ni siquiera te preguntas si lo puedes hacer. Entonces cuenta con tu tiempo sin tener en cuenta que tienes otras actividades, que quizás hiciste otros planes y de pronto esos planes tú dejas entonces de hacerlo por cumplirles a otra persona. Entonces ahí es donde establecemos límites. Y lo ideal que sería que nosotros no dejemos de hacer nuestros planes, sino todo lo contrario. Hoy no te puedo ayudar, no te puedo apoyar con esto, podría otro día. Y podríamos mirar el tiempo. En el trabajo, por ejemplo, muchas veces en los equipos de trabajo dependemos de otras personas para nuestro trabajo. Entonces, ¿en qué tiempo las otras personas también cuentan y debes de poner un límite, ¿sí? Entonces, no, yo te lo paso el informe, Santi, cuando yo tenga tiempo. Pues resulta que Santi trabaja hasta las 6 de la tarde y yo se lo voy a pasar a las 6:30 de la tarde. Pues claramente yo no estoy contando con el tiempo de Santiago. Es un ejemplo que les estoy dando.
¿sí? Entonces todas estas cositas son cositas que hay que trabajar en equipo, ¿sí? Sin contar obviamente con el tiempo de las demás personas. Hay veces nos pasamos, ¿sí o no, Santi? Hay veces nos pasamos de tiempo, hablamos un ratico, demás, pero pues Santi es considerado en ese aspecto y Santi de pronto lo tiene en cuenta y es paciente con eso, ¿cierto, Santi? Bueno, eso hablamos de los límites temporales. Cuando estamos hablando de los límites materiales, estamos obviamente hablando de el uso y el acceso a nuestras pertenencias, a nuestros objetos, a nuestros recursos, ¿sí? Esto incluye ser claros sobre qué estamos dispuestos a prestar o a compartir. Ahí está la clave, ¿sí? ¿Usted qué quiere compartir? ¿Usted realmente sí quiere compartir el vaso del café conmigo o no lo quiere compartir? Santi no lo quiere compartir. Por eso yo mandé a hacer mis propios vasos y yo tomo en mi propio vaso mi café, ¿sí? Porque Santiago no me quería compartir el café y tampoco me lo quería compartir su vaso. Entonces, mire, ese tipo de cosas son el tipo de cosas que son importantes, ¿sí? Cuántas cosas y pasa en todas las áreas. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, tu espacio personal. Cuando tú tienes un espacio personal para ti, en donde tú te sientes tranquilo y quieres o tranquila y quieres estar un tiempo sola, pues es tu espacio, es súper importante. No quiero compartir este espacio es únicamente mío. Entonces debemos de entender que ese es el espacio que nosotros debemos de trabajar, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de los límites materiales, ¿sí? Pero ustedes dirán, pero Tata, ¿cómo podemos establecer esos límites? ¿Sí? ¿Cómo de manera saludable? Porque ocurre mucho y esto en la nueva era de que nosotros estamos tan estimulados, tenemos tanto conocimiento a la mano, pues venimos y simplemente leemos algo y yo ya me lo sé. Ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo implementar y establecer los límites. Pues hoy les voy a enseñar un poco. Acá son bases que ustedes les pueden servir para que ustedes puedan tener cómo establecer esos límites de manera saludable y adecuada. Porque, ¿qué es lo que ocurre? En ocasiones la gente habla de poner límites, pero lo hace de una manera agresiva, pasivo-agresiva, ¿sí? De una manera imponente, irrespetuosa, y los límites no son eso. Los límites realmente es también fomentar el respeto mutuo. Entonces, debemos de ser conscientes de por qué se está poniendo un límite, por qué estamos poniendo ese límite. Eso debemos de tenerlo en cuenta, ¿sí? Lo primero para que nosotros podamos establecer esos límites de manera saludable es como identificarlos, ¿no? Identificar cuáles son mis necesidades frente a ciertos límites que necesito poner, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Reflexionar sobre nuestras emociones y nuestras necesidades. ¿Qué situaciones te hacen sentir incómodo o incómoda o estresado? Reconocer tus límites personales en el primer paso ese es el primer paso para que nosotros podamos comunicarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué situaciones te hacen sentir incómodo o estresado, Santi? ¿Cuáles son? Santiago está que se habla. Cuando hay mucho ruido, ¿qué más? Cuando lo gritan. Ok, es claro. Entonces, mire que hay una necesidad y es que hay detrás de la molestia de que te griten, ¿sí? Se genera incomodidad, tienes ciertas emociones y malestar ahí, ¿no? Sí, de rabia puede ocurrir también en el enojo, también puede ocurrir ahí. Entonces hay una necesidad. Tú me puedes comunicar algo con un tono adecuado, con palabras sin etiquetas, de manera asertiva. Entonces, por ejemplo, Santi, ¿cómo podría comunicar esa necesidad? Ahí podemos hablar de, Tata, me gustaría que me hablaras en un tono moderado y pudieras comunicarte mejor conmigo. Esa es una manera adecuada. Ahí que hay comunicación efectiva y un límite que Santiago puso conmigo. Entonces es algo que nos puede servir, ¿sí? Por otra parte está comunicar esos límites. Porque ¿de qué sirve que Santiago no me comunique y no me diga que le está molestando el tono en el que yo estoy hablando? Pues obviamente puede ser que no lo esté haciendo consciente, no me estoy dando cuenta del límite que estoy cruzando con Santiago y posiblemente el que Santiago no me lo diga pues puede ser repitente, puede convertirse en un ciclo y puede haber una discusión más adelante, que normalmente esto pasa en las parejas y es un malestar que se tiene común entre las parejas y es que suponemos que siente, que piensa la otra persona, entonces siempre está basado en la percepción. Entonces uno normalmente en terapia le pregunta, ¿pero es tu percepción o esa persona
te lo dijo. No, es mi percepción. Ah, ¿y basada en qué va esa percepción? En un juicio, en una emoción, en cómo yo me siento, en lo que siento de la otra persona. Entonces puede ser algo súper fantasioso que no está ocurriendo, pero también es algo que está conectado directamente con una percepción de la otra persona. Entonces, comunicarlo de manera adecuada. Lo que les decía ahorita, no me gusta cuando haces esto, ¿sí? Entonces no me gusta cuando tú me gritas y haces esto, ¿sí? Entonces me siento incómodo cuando me gritas de cierta manera, preferiría que no lo hicieras, Tata. Es una manera adecuada, Santi, ¿sí? De poner un límite, ¿sí? Ser consistentes, porque si no somos consistentes en estos límites, ¿qué es lo que va a pasar? Que la otra persona posiblemente no los vaya a tener en cuenta de lo que estamos hablando, de lo que realmente queremos cambiar en nuestra relación, en nuestro vínculo. Entonces, si tú no eres consciente, no, realmente no va a haber el cambio y no va a haber un límite. Entonces va a ser constante y repetitivo y va a ser más incómodo y puede llegar a ser una discusión y una molestia muchísimo más constante. Entonces es importante también ser muy coherentes en cómo los aplicamos, ¿sí? Y que nosotros sobre todo seamos firmes en nuestros límites y que se conviertan en no negociables para nosotros. Eso es algo que lo debemos de saber. Prepararte para las reacciones. Les decía un poco de que aprendemos de crear límites, pero no de cómo hacerlos. Entonces, las reacciones obviamente no se hacen esperar. Muchas veces cuando las personas ponen estos límites, ¿qué es lo que ocurre con estos límites? Pues ocurre que las reacciones son un poco negativas porque vienen de una conversación pasivo-agresiva. Entonces, cuando viene una conversación pasivo-agresiva, no estoy comunicando efectivamente el límite que quiero poner, no estoy comunicando mis emociones, y yo creo que para llegar a hacer una conciliación, llegar a comunicarse de manera adecuada, pues está esa clave de que tú comunicas lo que sientes. Cuando hay una comunicación efectiva, cuando nosotros comunicamos lo que sentimos y sobre todo sin etiquetar, sin estar constantemente hablando de la situación, sino de cómo te sentiste, puede haber una solución muchísimo más efectiva y puede haber una conciliación entre las dos partes, ¿sí? Pueden haber reacciones negativas o pueden haber simplemente rechazo, porque también puede haber un rechazo ante ese límite que tú tengas. Entonces, aquí especialmente esto le ocurre a las personas que normalmente no están acostumbradas a poner límites o a que les pongan límites, y ahí es donde puede haber una reacción muchísimo más fuerte e incómoda para ti. Debemos de prepararnos, tener obviamente un desarrollo de nuestra inteligencia emocional y nuestro control de nuestras propias emociones que nos permitan manejar, porque aquí es algo que yo pienso que esto es clave, y es que el que controla tu mente y tus emociones te controla a ti. Si por esa persona hoy tú te enojaste y todo el día se definió por eso que pasó, pues qué tanto poder le estás dando a nivel emocional para que tenga en ti. Y eso pasa pues en las reacciones que se tienen cuando nosotros ponemos límites, ¿sí? Y obviamente es mantener siempre la calma, ¿sí? Y tener claro cuáles son nuestros derechos y cómo nosotros podemos proteger nuestro espacio personal. Por otra parte está revisar y que nosotros ajustemos con el tiempo. Las necesidades obviamente pueden cambiar y no van a ser las mismas necesidades, los mismos límites de hace 10 años, pero pueden estar cambiando hoy en día. Entonces pues pueden ser límites que con el paso del tiempo los vamos transformando según nuestras propias necesidades, según la edad, según también nuestros propios intereses que vamos con el día a día y con el paso de los años. Entonces hay que revisar y ajustar los límites, sea necesario como las veces que sea, y comunicar esos cambios también, ¿sí? Debemos de tenerlos para que no haya afectados, ¿sí? Bueno, yo les quiero dar como unos ejemplos. Santi, ¿cómo vamos en la conexión por Facebook? ¿Bien? ¿No nos han preguntado nada? Bueno. Ejemplos de pronto, quiero darles unos ejemplos de pronto de los límites que hemos nosotros tenido, que pueden ser límites saludables. Y bueno, vamos a dar un saludito por acá a Gustavo Ortiz Salas.
Dice, saludos Jorge Porero y su esposa Chinchilla allá en la Novena del Jordán, excelente programa. Bueno, un saludito desde acá, desde La Pola, desde Enfoque TV. Y bueno, les quería dar ejemplitos que nos puedan servir un poco para que ustedes también sean un poco más conscientes de cómo poner esos límites. Con amigos, por ejemplo, un ejemplo podría ser como, no puedo comprometerme a ayudarte en este evento porque ya tengo otras, de pronto otras responsabilidades. Espero que lo entiendas, Santi, que hoy no te puedo ayudar con eso, ¿sí? Es un límite que podemos poner de manera saludable a los amigos. En el trabajo, ¿sí? Aprecio tus comentarios, Santi, pero necesito que me hables de manera respetuosa. No aceptaré críticas que no sean constructivas, ¿sí? Estoy poniendo un límite, ¿sí? Y me estoy cuidando. ¿Qué tipo de límite estamos poniendo ahí, Santi? Límite emocional, ¿sí? Ahí lo estamos poniendo, ¿sí? Con la familia, ¿sí? Entiendo que quieras ayudar, pero en este momento necesito un espacio para procesar mis sentimientos de manera sola, ¿sí? Ahí que estamos poniendo un límite temporal, de espacio, ¿sí? Estamos cuidando nuestro espacio personal. Es una manera en que nosotros nos hacemos frente a situaciones, porque pienso que ocurre que muchas veces en ese espacio personal que tenemos, pues siempre estamos obligados o a hablar cuando no queremos y no podemos poner ese límite, o nos incomoda tener que poner ese límite. Entonces es algo que debemos de hacer, ¿sí? ¿Cómo podemos manejar cuando alguien viola esos límites, ¿sí? Primero, que te des cuenta de identificar que esa persona, digamos que de manera irrespetuosa, ¿sí? Entonces, que identificar la violación y reconocer cuando alguien ha cruzado ese límite, ¿sí? Comunicar que obviamente cruzaste ese límite, hablar con esa persona, es súper importante comunicar. Yo siempre le digo a las chicas del grupo de apoyo, a las personas que hablan conmigo, que me piden repente una recomendación, en terapia lo digo, es que lo mejor que uno puede tener es conversaciones incómodas. Cuando uno tiene conversaciones incómodas es súper importante, porque ahí es donde realmente se involucra lo que tú sientes y lo que tú necesitas, y puedes llegar a tener mejores resultados en esa relación y un cambio en esa relación si tú lo haces, ¿sí? Establecer las consecuencias. Resulta que cuando una persona cruza esos límites, ¿sí? Nosotros sí debemos de establecer que hay unas consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos siendo de pronto ignorados y esa persona considera que no es importante nuestro límite, pues hay que considerar que hay acciones, hay decisiones radicales que se deben de tener para que podamos ejercer y seguir teniendo ese límite, ¿sí? Y bueno, para ya terminar y cerrar con este programa y con esta emisión, vamos a hablar un poquito de los beneficios, ¿sí? ¿Por qué es tan beneficioso e importante que nosotros establezcamos límites saludables? ¿Sí? Hay 3 cosas, ¿sí? Nosotros prevenimos completamente el agotamiento. Hay una reducción del estrés, mejora obviamente las relaciones en general, laborales, familiares, románticas, sociales, las va a mejorar, y fomenta obviamente una autoestima. Resulta que cuando las personas ponemos este tipo de límites, pues llega un punto en donde las personas se sienten valoradas, ¿sí? Se sienten escuchadas, se sienten reconocidas, y esto directamente tiene que ver con el autoestima. Entonces es tenido en cuenta porque realmente esto ayuda para que la persona se cuide, entonces se siente bien con ellos mismos, va directamente con el autoestima, ¿sí? Entonces, ¿puede reducir el estrés? Claro que sí. Nos vamos a evitar muchos conflictos y muchas situaciones estresantes, y obviamente sentirnos ansiosos al control al no control de la vida. Esto es algo que viene mucho acá. Y las relaciones pues suelen ser más saludables, hay una comunicación efectiva, hay conciliación, ¿sí? Se tiene más en cuenta las emociones de las demás personas, ¿sí? Se tiene una buena gestión de las emociones. Aquí hay una cosa, y es que hay mayor desarrollo de la inteligencia emocional para que las personas puedan comentar, entonces puedan hablar, puedan comunicar, ¿sí? Entonces esto les ayuda muchísimo y ayuda a desarrollar no solo la confianza en uno mismo, sino también las necesidades que son importantes para nosotros, ¿sí? Entonces miren que tenemos sí o sí
beneficios para establecer estos límites saludables y nos ayudan, ¿sí? Por último, quiero decirles que para que ustedes lo trabajen en casa, porque sé que 30 minutos es muy poco para que nosotros lo trabajemos todo esto, y es que ustedes hagan una lista de esos límites que les gustaría establecer en diferentes áreas de su vida. ¿Cuáles son? Área laboral, área sentimental, área familiar, área del noviazgo, ¿sí? Entonces, esas áreas, ustedes, ¿cuáles son esos límites que ustedes, según lo que escucharon hoy, ¿sí? ¿Cuáles son esos límites que les gustaría establecer, ¿sí? Y comunicarlos, ¿sí? De qué manera ustedes los pueden comunicar, de qué manera, en qué situaciones de pronto una situación que ustedes digan como no, necesito completamente comunicar esto, porque hoy estuve escuchando este programa y me di cuenta que hay límites que no pongo, hay límites que no hablo, no los comunica, y ahí viene el problema y el conflicto en la relación, ¿sí? Y hay algo que también les ayuda y es registrar esas situaciones en las que ustedes se sintieron que sus límites fueron cruzados y cómo reaccionaron. Esto les permite identificar y sobre todo que ustedes puedan realmente hacerse un análisis sobre ustedes mismos, ¿sí? Cómo ustedes están reaccionando, si es de manera efectiva, si hay inteligencia emocional, si hay un control a nivel emocional o si no, definitivamente no lo hay. Y también uno reconocer, bueno, porque no es solo lo que está el otro, sino también la parte de responsabilidad que tú tienes de lo que tú haces. Entonces eso es algo que me parece súper importante hacerlo. Si de pronto ustedes están haciendo este ejercicio y dicen como, ay, se me olvidaron ciertas cositas, pues ustedes pueden ir a nuestro canal de YouTube, ahí queda guardado esta emisión, o pueden ir a Facebook y verlo nuevamente para que ustedes puedan saber muy bien cómo hacer el ejercicio, cuáles fueron los límites y de qué manera. Y bueno, nos vemos en una emisión más porque se nos acabó el tiempo, estamos corriendo, ¿sí? Pero se nos acabó el tiempo, dentro de 8 días, dentro de 8 días, sí, tenemos una emisión, nuestra última emisión del mes de noviembre, donde vamos a estar hablando sobre salud mental en la era de las redes sociales. Va a estar súper interesante. Si ustedes de pronto tienen algún tema que podamos hablar en diciembre, bienvenido sea, lo pueden traer a la mesa y vamos a estar hablando. Así que nos vemos en una próxima emisión a las 5 de la tarde. Recuerden que estamos por YouTube, Facebook o Instagram. Estamos por Enfoque TV o por Tata Salcedo, la psicóloga. Entonces nos vemos en una próxima emisión. Hola, soy Tatiana Melisa, mujer, psicóloga de profesión, nómada digital en el campo de la salud mental, la mente creativa de la marca personal Tata Salcedo, la psicóloga, y la creadora del podcast Soy Psicóloga y Soy Humana. Recuerda escucharme todos los jueves 5 p.m. en punto por YouTube o Facebook Live en el informativo del Tolima y en Enfoque TV, un café con Tata Salcedo, la psicóloga, para hablar de salud mental.